gracias a Dios por aquellas personas que nos visitan hoy por primera vez. Quisiera ver si hay personas que nos visitan hoy por primera o segunda vez. A ver, levanten la mano. Si hay por allá, por aquí también. Dios les bendiga, bienvenidos, bienvenidos. Quiero decirle que está en el mejor lugar, con la mejor gente y en el mejor tiempo. Yo quisiera esta mañana hablarles a ustedes y a todas aquellas personas que nos escuchan por las redes sociales. Recuerdo que la última vez, hace 15 días creo, les hablé de lo que es la grandeza interior. ¿Cuántos estuvieron en el mensaje? A ver, levante la mano. Y el Señor me llevó a hablarles o a recordarnos el Señor, porque me recordaba a mí que yo tengo parte de su grandeza en mí y que usted tiene parte de la grandeza de Dios en su vida. ¿Se acuerdan? Que no somos clones de nadie, sino que somos piedras vivas. Que no somos ladrillos ni somos bloques, sino somos, diga, piedras vivas. Piedras vivas. Y que Dios ha colocado en nosotros parte de su grandeza para llevar su obra y extender su reino. ¿Sí se acuerdan? A ver, ¿no se acuerdan? Bueno, se lo recuerdo. Y a los que no vinieron, Dios ha colocado parte de la grandeza de Dios en su vida. Por eso dice en su palabra que Dios ha colocado eternidad en el corazón del hombre sin que éste alcance a entenderla. Pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a entender un poco de esa eternidad que Dios ha colocado en nuestros corazones, en nuestro espíritu y principalmente en nuestro corazón, para poder hacer y realizar o cumplir el llamado o el propósito de Dios en nuestras vidas. A ver, ese fue un fundamento que el Señor me recordaba, colocaba en mí y de vez en cuando me lo recuerda para que no se me olvide. Y hace 15 días creo, el Señor me permitió por su gracia compartirlos con ustedes. Y hoy les recuerdo así por encima, parte de la grandeza de Dios está en su vida, ahí en su corazón. Y no basta solamente decir amén, basta es tratar de entenderlo. Pero muchas veces nosotros llegamos al Evangelio y se nos pasa la vida así, viniendo a un servicio, quizás teniendo una célula. Hay gente que canta, hay gente que predica, y así mucha gente se ha ido. Escuche, se ha ido. Cuando se ha ido es que ha partido de esta tierra. Y aunque fueron a la iglesia por muchos años, aunque libraron algunas batallas, dejaron de disfrutar y de entender lo que Dios tenía para ellos a causa de una cosa, a causa de que nunca tuvieron la unción de Dios. Y sabes que es triste que un cristiano no porte la unción. Pastor, ¿y qué es la unción? La unción es lo que te da Dios, es la autorización. Yo lo veo así. Palabras más, palabras menos. Es la autorización que le da Dios a una persona para una función específica. Él te llama, ya tú descubres cuando tú llegas al Señor, yo llego al Señor y viene la primera unción que me convence de justicia, de juicio y de pecado. Viene la unción del Espíritu Santo y me convence de justicia, de juicio y de pecado. Yo me doy cuenta que soy un pecador, reconozco, vuelvo en sí como el hijo pródigo y digo, wow, estaba haciendo las cosas mal. De ahora en adelante voy a tratar de hacerlas bien. Y comienza ese proceso de cambio. Cambian hábitos, cambian muchas cosas. Y en ese corazón nunca más, cuando una persona cree, nunca más va a entrar, por ejemplo, un ídolo. Nunca más, porque él creyó. Porque él tuvo ese ungimiento de parte de Dios en ese momento. Por ejemplo, una persona que se aparta, son pocas las, no, yo no sé, no creo que llegue a las 5 personas que conozca que se ha apartado y en su corazón se ha ido a la santería, a la brujería. Yo no los conozco, se han apartado y hacen otro montón de cosas que está, pero albergar en su corazón a otro Dios, aunque está haciendo las cosas mal, yo no los conozco. De hecho, cuando tú ves una persona que ha caminado en el Señor o que ha tenido alguna vez un encuentro, aunque esté haciendo las cosas incorrectas, usted va a reconocer algo. Y ese es descarriado, ese se apartó, no sé si les ha pasado.
esta persona tiene conocimiento. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aunque no hable verdades 100%, algunas verdades salen a flote. Porque tuvo un ungimiento, un encuentro con Dios en algún momento de su vida y creyó. Pero hay personas que creen, y tenemos mucha gente en las congregaciones así, que puede que prediquen, pero no tienen la unción para predicar. ¿Y qué es la unción para predicar? Es el respaldo de Dios, porque predicar no es hablar, porque si no los loros fueran predicadores. Un ejemplo, hay gente que canta y no tiene la unción. Escucha, hay gente que canta y no pasa nada, por más duro que le dé yo a la batería, por mucho que suba la frecuencia de los instrumentos, por mucho que me vaya muy arriba, allá no pasa nada. Y no pasa nada aquí. Por muy profesional que sea un músico, si no tiene la unción, es un simple músico. Y me perdonan los músicos. Por mucha oratoria que tenga yo y sepa mucha retórica, si no tengo la unción de Dios, simplemente voy a ser como un tambor que hablo. Y Dios va a cumplir su palabra y es posible que diga muchas verdades. Pero si no tengo la unción, la gente en un momento determinado va a reconocer que no tienes la unción, que eres muy buen pastor, que eres muy buena persona, que eres calidad, eres extraordinario, pero no tienes la unción. Por muy cristiano que tú seas, sin unción, escuche, sin unción. ¿Qué hace la unción en nosotros, pastores? Yo no puedo en mis fuerzas echar fuera un demonio, aunque yo me sepa, tenga una especialización en teología, en divinidades, que no es malo prepararse. Y voy y me paro frente a un demonio y le pelo por el título, se va a reír mío porque los demonios no obedecen título. Me nombran en el presbiterio y mañana me dicen, no, es súper presbítero. Pero si no tengo la unción, de nada sirve, porque el diablo no obedece a títulos. Lo agarramos a usted y decimos, mire, usted es pastor, porque tiene bastantes células. Pero si no tienes la unción, que es el equipamiento de Dios para tu vida, vas a sufrir en el ministerio. Si no tienes la unción de Dios, escuche, y eso hace falta en medio de la iglesia. ¿Qué hace falta? La unción de Dios en cada hombre que ha entendido, en cada mujer que ha entendido que parte de la grandeza de Dios está en usted. Cuando en la antigüedad ungían a los reyes, lo ungían, lo llamaban y lo enviaban, pero ya tenían el rey. ¿Y quién lo ungía? ¿Qué pasó con Saúl? ¿Quién ungió a Saúl? ¿Quién? El profeta Samuel, pero el profeta Samuel fue guiado por Dios. Y él le dio 3 señales. Y le dijo, te voy a esto y esto, pero la última señal, cuando te encuentres en tal lugar, una compañía de profetas que venga bajando del monte, de la parte alta, ellos vendrán profetizando, vendrán cantando, vendrán saltando. Y cuando lo veas, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y comenzarás a profetizar. Saúl no era profeta, comenzarás a profetizar. ¿Y qué le dijo? Y serás mudado en otro hombre. ¿Qué hace la unción en la vida de un hombre o una mujer cristiano? ¿Qué hace? ¿Qué hace, hermano? Es mudado en otro hombre. Literalmente. Por eso es que cuando viene la primera unción a nosotros, que es la unción del Espíritu Santo, escuche, que en sí es el mismo Espíritu Santo, que viene y nos convence de justicia, de juicio y de pecado, nosotros creemos para salvación. La iglesia cree para salvación, pero muchas veces nosotros nos quedamos en el estado de salvación. Y de ahí en adelante se necesita, porque dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿quién? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Esa es nuestra lucha. Y la Biblia dice en Isaías 10:27, creo que es Isaías 10:27,
Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá. ¿A quién? ¿A qué? A causa de la unción. Fíjese esto tan tremendo. La unción pudre yugo. Escuche, la unción pudre yugo. Si usted no tiene unción, hay yugos en su vida que aunque eres salvo, tú vas a vivir con yugo durante todo tu caminar con Dios. Pastor no dice, aquí lo dice, tú puedes ser salvo. Pero ¿por qué tenemos gente en medio de las congregaciones que tienen tanto tiempo en el Señor y sigue luchando con la mentira? Escúcheme. ¿Por qué tenemos gente que muchas veces oramos y no pasa nada allá atrás? ¿Por qué? Es a causa de que nos falta unción. Ahora, pastor, ¿cómo buscar, cómo viene la unción? La unción se tiene que anhelar. Diga anhelar. Anhelar. Nosotros tenemos encuentros y vamos a los encuentros y hay una conferencia al final que se llama llenura del Espíritu Santo. Y tenemos un tiempo extraordinario en esos tiempos de llenura, ¿verdad, pastores? Y los que han un tiempo espectacular. Pero esa fue la unción de ese día. Para tú poder vencer las tentaciones a diario, tú necesitas renovar tu unción todos los días. Eso lo dice el Salmo, ahorita se lo leo. Cuando el salmista habla de que mi copa está rebosando, yo agarro este vaso aquí y está casi lleno y yo lo pongo lleno. No rebosa. Si yo le echo agua, rebosa. A ver, si le echo más agua, rebosa. Si hay una constante, una fuente que me la está llenando constantemente, yo puedo decir, ¿qué dice? ¿Qué puedo decir? Mi copa está rebosando. Eso me dice a mí que la unción no se da. No puedo vivir de unciones pasadas. Y cuando tú reconoces la unción que Dios ha colocado en ti, escuche, primero reconoces el llamado, lo que Dios te ha dado. Tú anhelas la unción para que ese llamado se desarrolle. Por ejemplo, si tú sabes que Dios te dio la unción de orar por los enfermos, tú comienzas a orar y a pedirle a Dios en el secreto que aumente esa unción en ti para sanar enfermos. ¿O no, pastores? Si tú sabes que Dios te dio a ti el don de consejo, tú comienzas a pedirle a Dios, Padre, dame más de tu unción, pero no es Padre, vengo al culto y aquí se va a derramar y ya salí y eso me sirvió para 5 años. No funciona de esa manera, a los 40,000 kilómetros que se cambia el aceite. No somos carros que necesitamos un aceite sintético o semisintético. Necesitamos la unción a diario del Señor. ¿Dónde lo dice en el Salmo? Se lo voy a leer. Dice, Salmo 92, dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. ¿Y usted no cree que por la misericordia de Dios es que somos ungidos? Por su misericordia. Si cada mañana se renueva su misericordia, yo quiero que cada mañana se renueve el aceite. Que si yo soy un salmista, que cada mañana cuando yo me venga a levantar aquí o en cualquier lado, la gente sepa y sienta que yo tengo algo que no se compra con dinero. A los apóstoles en la iglesia primitiva intentaron comprarle la unción. ¿Cuánto cuesta? Que tu dinero perezca contigo, le dijo uno. Y hay gente hoy en día que piensa que eso es así. Y no importa que piensen, no importa. Pero el diablo sabe que no se compra con dinero. El diablo sabe que la unción viene como consecuencia de buscar al santo. Porque la Biblia dice que la unción del santo estaba sobre Jesús. Fíjese, Jesús en Lucas 16, en 4:16, vaya Lucas 4:16. O 4:14. Jesús lee el libro de Isaías. Cuando Jesús lee esta parte del libro, imagínense, esta parte era permitido o la iba a leer solamente el Mesías. Los rabinos leían todo lo leían, muchas partes de la Torá y del Antiguo Testamento lo leían. Pero específicamente esta parte estaba prohibido porque es que ninguno se podía atribuir lo que decía esa parte del versículo. Nadie se la podía atribuir, solamente el Mesías. Y el día que eso ocurriera,
Ellos iban a estar frente a un estafador o al verdadero. Escuche, ellos iban a estar, el pueblo, los rabinos estaban en la sinagoga. Si alguien se paraba, iba por ejemplo Ronald Quevedo y se paraba y decía con él de gran elocuencia: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Hoy ya le leo completo. Cuando comenzaba a leer a alguien eso, la gente se iba a dar cuenta de que estaban frente a un estafador o frente a quién. Hoy en día la gente se da cuenta cuando tú dices que eres cristiano si estás frente a un estafador o frente a un ungido. Tal cual. No hay mentira. Tú me puedes caer a mentir a mí, yo te puedo caer a mentir a ti. Pero cuando te pares, Richard, frente, la gente se da cuenta si eres de verdad o eres de mentira. ¿Por qué? Porque si el Espíritu del Señor estaba sobre el Señor, Él iba a dar buenas nuevas a los, ¿quién? A los pobres. Y Jesús se para frente a ellos. ¿Y Él venía de dónde? Él venía de pasar los 40 días en el desierto, pero antes de eso había sido reconocido por su Padre en el bautizo. Y dice la palabra que el Espíritu descendió en forma de paloma sobre Él. Ya reposó el Espíritu, ya tenemos el Espíritu Santo cuando aceptamos a Cristo. Pero vienen etapas, niveles donde el cristiano tiene que ir para que pueda decir un día, llenarse la boca y decir: voy de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. No hay otra manera. Jesús llega, sale de los 40 días y dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas y era glorificado. Hasta ese momento el pueblo de Israel o los eruditos estaban confundidos. Sí, le daban más las posibilidades de que fuera un profeta más, pero había una señal. Israel estaba acostumbrado a la vida de los profetas. Que se sanara un enfermo no era novedad para ellos. Elías hizo descender fuego del cielo, Moisés abrió el mar en dos. O sea, descendió pan del cielo, maná, la nube, la columna. Ve, que Jesús hiciera un milagro, que Jesús agarrara y sanara al enfermo, no era nada extraordinario para ellos, era grandioso para el que recibió el milagro. Pero para el pueblo como tal no era nada extraordinario. Entonces lo seguían porque no era común, pero era uno más de la línea de los profetas. Decía, otro profeta. Otros decían, ¿será que tiene el demonio? ¿Quién sabe qué será? Pero vamos a seguirlo. Y lo seguían para todos lados. Pero faltaba una señal. Faltaba esa. Y se acerca a Jesús, dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿Quién sería que le dio el libro a Jesús? Yo digo que el que le entregó el libro del profeta Isaías tuvo que haber sido una persona entendida en los tiempos. Indudablemente tuvo que haber sido entendida en los tiempos, porque le pudo haber pasado otro libro. Pero le pasa el de Isaías y Jesús abre. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Casualidades no, propósito. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo, por cuanto me ha ungido, escuche, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, un tipo de unción. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, otro tipo de unción. A pregonar libertad a los cautivos, otro tipo de unción. Vista a los ciegos, 4 tipos de unciones según esta lista. A poner en libertad a los oprimidos, 5 tipos de unciones. A predicar el año agradable del Señor. Ahí en este punto ya había suspenso. Yo estoy seguro que en ese punto ya los corazones y el diablo estaban metiéndose en algunos corazones, pero en otros corazones estaban identificando que era el verdadero, que era el Mesías, que era el cumplimiento de la profecía, que la palabra profética gravitó por muchos años, pero que se había estacionado frente a sus ojos y estaban escuchando al Mesías. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, imagínate eso, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Jesús no predicó, imagínese eso, algo tan
tremendo como eso. Jesús le dan el libro, abre el libro, lee esto, lo cierra y se sienta. Qué manera tan extraordinaria de nuestro Señor Jesucristo llamar la atención de los presentes. Y Jesús, al ver, imagino, no lo dice, que nadie decía nada, sino que todos lo estaban mirando a él, le dice: esta palabra se ha cumplido hoy delante de ustedes. Qué extraordinario. ¿Qué pasa cuando tú te paras frente a tu familia y a pesar de que tu familia tenga 40,000 problemas, esté en la crisis más terrible, llega sin hacer alboroto, sin hacer escándalo, decir: yo soy pastor, yo soy profeta, hablando lenguas que ellos no van a entender, que no lo van a edificar a ellos? Raca, 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 raca. Hablen lengua en el secreto. Ahí no lo van a entender. Pero llega y te paras ahí y lees la palabra, y una persona que está en una crisis terrible por una enfermedad, tú le lees la palabra y le dices: porque el Señor llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario. Te van a mirar. Te van a mirar. Y luego le dices: porque el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado para orar por ti. Normal. ¿Qué va a pasar si el Espíritu del Señor está sobre ti y cargas la unción? ¿Qué podría pasar, hermano? Tú vas a orar. No sé si se va a sanar. Por la fe el enfermo se sanará. Pero no es tu problema dar garantías de un milagro. Ojo, el Señor hace como quiere, pero tú portas la palabra. No había garantía de que los que estaban ahí creyeran en que Jesús era el Mesías. De hecho, lo agarraron y se pusieron bravos muchos y trataron más adelante, dice, de llevarlo, y Jesús se les desapareció en el medio. Porque no podían creer o aceptar que el hijo de José y de María fuese el Mesías. ¿Por qué? Por la maldita religión. Por eso, más nada, eso no era porque tenía otra cosa, era por la religión. Y la religión no es bendita en ningún lado, porque el espíritu de religión atenta contra la vida del espíritu. Necesitamos la unción del santo. Tú necesitas la unción del santo, iglesia. Salmistas necesitan la unción. Pastores necesitamos la unción en otro nivel. Iglesia, necesitas la unción. Tú necesitas la unción. Tú necesitas ser ungido en otro nivel. Que tú sepas que tú vas a caminar y que en realidad por tus vestiduras brota la unción. Pedro, fue tanta la unción de Pedro que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Cuando yo estaba pequeño, papá y mamá visitaban a un señor que a mí me daba curiosidad porque él le dio lepra y se le fueron cayendo los dedos, los labios, los cachetes. Era una cosa espantosa. La lepra le vuelve como agua la carne a la gente y se le van cayendo por pedazos. Se le cae. No veía. Pero el hombre hacía allá, en su lecho de muerte, entraba alguien al cuarto y sabía quién entraba. ¿Verdad, papá? Sabía quién entraba. Le profetizaba, había una unción en él, porque la unción no está en el cuerpo, la unción Dios la reposa y viene una unción en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Porque si reposara solamente en la carne, cuando le cayeron a palo a Jesús, hubiesen golpeado su unción, pero nunca la golpearon. Porque a pesar de que estaba golpeado y maltratado, ¿qué hizo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A pesar de que venga crisis a ti y a mí, si tenemos la unción, en esos momentos la unción va a subir. Iglesia, el diablo no se va a ir con conocimiento, no se va a ir. No conozco el primer caso que el demonio se vaya porque usted es ingeniero. No, yo no sé, no lo conozco. Ninguna hueste de maldad va a obedecer a un título porque seas pastor. No.
¿Eres pastor? No, Señor. No me importa. Muéstrame la unción, porque los espíritus inmundos respetan la unción del Espíritu Santo, no respetan tu nombre. No lo respetan. Eclesiastés 3:8. No, 9:8, perdón. Dice 9:8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Qué dice el predicador? A ver, allá atrás. ¿Qué dice? Si el predicador, Salomón dice, primero que tus vestiduras sean blancas como la nieve. No dice ahí la nieve, pero en otros versículos lo dice. ¿De qué me habla las vestiduras blancas? De santidad, de justicia, de tratar de andar limpio, vestiduras blancas. Pero, por muy limpio que andes, que nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Las vestiduras blancas me permiten ser salvo, pero el ungüento sobre mi cabeza me permite operar en el don que Dios me ha dado. ¿Sí? En el don que Dios me ha dado. Por eso es importante reconocer que usted reconozca para qué fue llamado. ¿Para qué? ¿Dónde está? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es la pasión en usted? De esa manera no vas a querer parecerte al pastor. Aunque a veces hay pastores que nos gusta, para no meter a más nadie, que la gente se parezca a uno. Y hay que procurar que la gente se parezca ¿a quién? A Cristo. Sin dejar de honrar a los pastores. No estoy haciendo una crítica a la honra, no. Al contrario, el entendido sabe que tiene que honrar. Que nunca falte. Si dice que nunca falte, quiere decir, ¿qué quiere decir? Que en algún momento puede faltar. Saúl perdió la unción. Saúl perdió la unción. ¿Y Dios unge a quién? ¿A quién unge por Saúl? Unge a David. Pero es curioso que David fue ungido 3 veces, por lo menos registra la Biblia 3 veces antes de él llegar a ser el rey de Israel. ¿Ustedes sabían? La primera es en Primera de Samuel 16, donde Samuel unge a David. Que ya Samuel es desechado por Dios y Dios manda a Samuel a la casa de Isaí, el padre de David. Y vienen todos los hermanos, pero no llega David. Y él mira y reconoce Samuel, por la unción que tenía Samuel, que ese no es, que ninguno es. Y lo llaman. Y Samuel unge a David como futuro rey de Israel. Ya tiene una marca. Y comienza David, escuche, ¿a qué comienza David después de esto? Bendito sea el Señor. A derribar gigantes. Sin esa unción David no derriba a Goliat. Sin la unción del Espíritu Santo no vas a derribar el yugo que el enemigo te ha puesto por años. No lo vas a hacer jamás, imposible. Yo puedo orar por ti y puedo decir Dios me mostró y tal cosa y reprendo al diablo. Pero si tú no tienes la unción, porque cuando tú te vayas para tu casa, escuche, tú te vas para tu casa, el yugo va contigo. Tú vas a tu trabajo y el yugo está contigo. Tú te acuestas a dormir y el yugo está contigo. Sales de vacaciones y el yugo está contigo. El pastor no está contigo. Por muy pana que seamos. Pero si tú portas la unción, según Isaías, dice que la unción pudrirá el yugo. Escuche. ¿De qué habla cuando algo se pudre? Una cosa es que yo agarre este vaso y lo ponga aquí. Mire esto. Esto es tremendo. Yo agarro el vaso. Imaginemos que este es el yugo. Un yugo, ¿qué podemos decir? El yugo de la mentira. Vamos a hablar de la mentira. Tienes un encuentro extraordinario con Dios y de repente el yugo se quita. Y se quita porque tú dices, ya no voy a decir mentira. No voy a trabajar en mentira y el yugo se pone aquí. Ahí está el yugo. Y tú caminas por todos lados y el yugo sigue allá. El yugo está. En cualquier momento de tu vida, si no tienes la unción, ese yugo vuelve y te encuentras diciendo mentiras blancas.
mentiras que no son tan mentiras o injusticias que no son tan injustas. Qué ridículo, ¿no? Y llega y se pone el yugo. Y en esa segunda oportunidad ya como que tú mismo te lo acomodas. ¿Por qué te lo acomodas? Porque tú comienzas a decir mentiras conscientes, pero que, tranquilo, no, es que no es tan mentira, porque yo dije era esto, pero no, es que quise decir fue esto. Y el yugo, mira, ¿saben lo que es un yugo? El yugo es lo que le ponen a las yuntas, que ponen dos bueyes, uno al lado del otro, que tienen que estar del mismo tamaño, y le colocan el yugo para que pueda arar aquí arriba. Ellos no tienen la posibilidad de moverse para ningún lado. Es más, el que pone el yugo, fíjese esto tan tremendo, el que pone el yugo le marca la línea a los bueyes. Le marca la línea a los bueyes en el centro, lo agarra, le pone el arado y le dice, tú te vas por aquí. Y a veces las yuntas tratan de irse para acá, pero entonces una jala para acá. No, tienen que irse alineadita. Cuando el enemigo le pone un yugo a una persona, literalmente domina su vida en esa área. Hay gente que a estas alturas de la vida, en la madrugada, ven pornografía. Cuando la esposa se duerme. Eso es un yugo, pero canta. Está hablando de la mentira, porque le dice mentira a la esposa. Entonces, llegó el yugo. Pero cuando tú buscas al Señor en el secreto y anhelas la unción del Espíritu Santo y tú le dices, Señor, úngeme para el llamamiento, úngeme, le estás diciendo, Señor, equípame tú, escuche, tú, Señor, equípame tú para lo que yo quiero hacer, necesito hacer para ti. Entonces dice la palabra que el yugo se pudrirá a causa de la unción. En la antigüedad, de aquí, de los animales, salía, de tanto trabajar, salía como una especie de un sudor, que era como un aceite, una grasita, un aceite. Y eso hacía que el yugo en el tiempo se pudriera. Eso me dice a mí que hay yugos que no se rompen ni se van a pudrir de la noche a la mañana. Ahora, ¿qué pasa cuando el yugo se pudre? ¿Alguna vez has visto un palo que se ha podrido? Que tú lo ves, y cuando lo agarras le haces así. No tiene fuerza. La unción va a podrir tanto el yugo que no va a tener fuerza. Y ese yugo, ahí es donde viene la verdadera libertad, porque jamás, nunca ese yugo va a aparecer en tu vida. Jamás. A causa de la unción. Escuche, a causa de la unción. Hay yugos que se van a quitar fácilmente, iglesia. Por ejemplo, el tema financiero. El tema financiero. Yo creo que próspero es aquella persona que no le hace falta nada, que tiene todo. Y si tiene a Cristo, lo tiene todo. Ok. Desde esa perspectiva, todo el mundo es próspero. Pero desde otro punto de vista, aunque tengo a Cristo, ¿por qué tengo tantas luchas en el área financiera? ¿Por qué me cuesta entrar en otras dimensiones? Entonces pasamos años y no nos damos cuenta que es un yugo. Imagínense ese yugo. Una familia que está recién casada, un esposo, dos jóvenes que están empezando, que tienen 20, 21 años, 22 años, 23 años. Trabajan, se esfuerzan, tienen las mejores intenciones, sirven al Señor, sirven aquí, sirven allá, ofrendan, diezman, pactan, dan primicias, hacen de todo. Pero no logran conquistar la vivienda más económica. Ojo, no la logran conquistar. ¿Será que Dios quiere que tú andes por ahí de casa en casa dando tumbo, cuando la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un impío? Entonces, desde ese punto de vista, si yo no estoy siendo proveedor, yo estoy faltando, estoy desobedeciendo un mandato. Entonces eso me dice a mí que el enemigo ha puesto yugos en el área financiera, porque él sabe que si tú logras tener recursos en tus manos, esos recursos tú no los vas a utilizar en una licorería, ¿o sí? No los vas a utilizar allá en un burdel, no, ¿verdad? No lo vas a utilizar en drogas, tú lo vas a utilizar para extender el reino, porque tú vas a tener la casa más grande. La gente no puede ir a la selva, entonces tú dices, no, tranquilo, que yo le pago, yo le voy a mandar mi carro para que los venga. Son muchos, le voy a pagar el autobús. Saco la plata y le pago el autobús. Lo que antes te gastabas en licor, ahora lo pagas en autobús.
es una causa noble y justa, una obra justa, dice la Biblia, la obra justa de los santos. ¿Será que al enemigo le interesa que toda la iglesia tenga recursos económicos? No le interesa, hermano, no nos caigamos a coba. Yo no estoy hablando de que tenemos que ser archimegamillonarios todos, no, sino que tengamos libertad financiera. Y cuando no hay esa libertad financiera, hemos descubierto nosotros que en realidad son yugos de esclavitud, que esos yugos, por lo menos ese yugo, no se pudre de la noche a la mañana. Pero tú necesitas la unción de Dios para que se pudra en esa área, para que tú puedas caminar con libertad. Pero ¿dónde está eso? En la presencia del Señor. ¿Dónde más? En ningún otro lado, pastor. En la iglesia. No está en la iglesia. La unción no está en la iglesia. Aquí se genera un ambiente. Cuando cantamos, cuando predicamos, salta la palabra en muchos de nosotros. Pero tú eres el responsable de ir a tu casa y decir, yo Señor, lléname de tu presencia. Señor, úngeme. Señor, yo quiero ser el mejor amigo del Espíritu Santo. Ay, no, es que yo tengo demasiada pena. No le dé pena nada. Es una ridiculez. Háblele con confianza al Padre. ¿Es quién? Es tu Padre, es mi Padre. Si Él habló con Moisés, si comió con Abraham, si se sentó con Abraham, yo he creído que se puede sentar conmigo. Yo lo he creído. Pastor, sáquenle una foto. No le voy a sacar foto. Y se va a sentar porque trae convicción y te va a decir, hijo, estoy contigo. Entonces tú comienzas a caminar con convicción porque tienes la unción del Espíritu Santo. Y comienzas a caminar en todos lados. Vas a Caracas, a Valencia, fuera del país donde vas, pero cargas la unción, hermano. La unción, sí, Señor, imagínate, a veces pensamos que Dios no, que muchas veces que lo que hacemos no tiene repercusiones. Y subestimamos momentos. Estaba leyendo la historia de Mardokai Han, un pastor en los Estados Unidos, que el hombre venía de 8 generaciones de pastores. Imagínense la palabra que traía sobre los hombros de ese hombre. 8 generaciones de pastores venía. 8. Y Dios lo levanta a él como un evangelista. Y cuando lo levanta como un evangelista, él comienza a hacer cruzadas, jornadas, como sea, lo hacía y la gente se convertía. Pero hubo una oportunidad donde había muy poquitica gente. Y él se sentía así como que, cónchale, hay poquita gente. Pero había un joven que había ido la primera noche, la segunda noche, y el tipo no pasaba. Y él le llamaba la atención que él venía y se sentaba y no pasaba, la segunda noche. La tercera noche pasó. ¿Sabe quién era ese? Su historia, lo pueden buscar. Billy Graham. El hombre que llevó a los pies más de 200 millones de personas a nivel mundial. El que los presidentes le decían, venga para que ore aquí. El que en plena guerra mundial se metió allá. Ahora por ello. El que no tenía problemas con los republicanos ni con los demócratas. Porque era tanta la unción del tipo que el republicano lo quería y lo quería el otro. Por ejemplo, que no tenía problemas con el oficialismo chavista o con la oposición. Qué brutal, qué terrible es la unción de un hombre. El hombre sale en los canales de televisión por primera vez porque un editor muy famoso en los Estados Unidos escuchó de un mensaje de él. Y él solo dijo, y esto es a causa de la unción, y el tipo dijo, yo quiero que en la próxima cruzada de ese joven que se llama Billy Graham salga en todo el país. Porque lo que está diciendo me gusta, dijo. Y de un día para otro, a causa de la unción, el tipo pasó a ser una figura pública en los Estados Unidos. Llegó a oído de los presidentes, porque estaba por los medios. ¿Y quién es ese? Tráiganlo para acá, que quiero conocerlo. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? Pero hubo uno que se llamó Mardokai Han, que a pesar de que no había la multitud que él quería en ese evento o en esa actividad, Dios tenía uno ahí. Y a causa de la unción que estaba en Mardokai Han, Dios tocó a ese que estaba allá y desató en él una unción superior, una unción mayor. ¿Ve la dinámica de Dios como las matemáticas de Dios son más extraordinarias que las nuestras?
No podemos subestimar lo que Dios te ha dado. Tú no puedes subestimar lo que Dios te ha dado, hermana. No puedes. Si trabajas eres ama de casa, escucha esto. Y Dios te tiene en esa casa. Dios te está permitiendo conocer cosas de la familia que con la sabiduría de Dios te va a guiar. Pero tienes que portar la unción. Tú no puedes decir que portas la unción y en vez de sacar la basura la metes debajo del mueble y que todo parezca que quedó limpio. Cuando los dueños vayan y se levanten el mueble por casualidad de la vida y encuentren la basura debajo, se van a dar cuenta que eres una sinvergüenza estafadora. Y que cuando venga a hablarle, te va a mirar como gallina mirando sal. Y si no te vota es por la misericordia de Dios. Eres un empresario y portas la unción para hacer recursos. Estuvimos ayer el viernes, hablando aquí con un grupo de empresarios, que lo vamos a hacer con todos los emprendedores. Tienes la unción, porque creo que los emprendedores y los empresarios portan una unción particular en esa área. Ejercita la unción. Dile al Señor que te dé más de esa unción, que te dé más, no por dinero, ojo, porque si no, entonces todo el mundo es empresario y todo el mundo es emprendedor, no por eso, sino que tú reconozcas que tú tienes esa unción y que lo que toque tus manos va a prosperar en el nombre de Jesús, porque no es que tienes el toque de vida, sino que tienes el toque del Espíritu Santo, que es lo más extraordinario. La unción. El Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando se cumplió esa palabra, se cumplió en Jesús. Antes de que Jesús leyese esta palabra, venía el Espíritu de Dios sobre profetas en momentos determinados. Venían moveres de Dios en momentos determinados. Escuche, cuando Cristo viene, cambia la historia completamente. Nos da acceso al trono de la gracia, nos habilita por su sacrificio en la cruz, se rompió el velo y puedo entrar confiadamente, dice la palabra, ¿sí? Y eso quiere decir que yo puedo hablar directamente con Él, que tú tienes tu autoridad, que Dios le habla a la autoridad, pero que Dios te habla a ti también. Hace muchos años vi muchos errores donde le decía, no, Dios me dijo que te casaras con ella. Sí, vamos por obediencia, pastor, vamos por obediencia, pastor. Pero ¿te gusta? No, pero hay que ser obediente. ¿Pero te gusta la mujer? No, hay que ser muy obediente. Entonces yo decía, esto está como raro, pero bueno, a mí que no me coja la mujer nadie. Entonces en serio, cuando empezaban con esa tónica o operar en esa frecuencia, yo, mire, me hacía el museo y me les abría. Había algo en mí que no lo aceptaba. No lo aceptaba y no era rebeldía ni rebelión por si acaso. Ojo. Hace un tiempo fuimos a un campamento aquí en Chinauta, en Bogotá. Y de allá para acá llegaron muchos jóvenes diciendo, o entendieron así, que el pastor tenía que escogerle la esposa y se iban al Antiguo Testamento, porque el patriarca le escogía a la esposa al hijo. Y recuerdo que un joven me dijo a mí que tenía que escogerle la esposa. Imagínense que le dije. Yo le dije, mire, pues yo a usted no lo parí. No lo parí. No soy su papá. No le voy a coger la mujer a usted, ni a nadie, y busque la que a usted más le convenga. Después le podemos dar un prematrimonial, pero no te voy a escoger la mujer, ni a ti, ni a nadie. Se puso bravo, se molestó. No importa. Cuando nosotros los pastores ejercemos una paternidad espiritual, mas no un dominio sobre las personas. Y el que ejerza dominio sobre la persona me da la impresión de que no opera el Espíritu de Dios sobre él o sobre ella. Porque el dominio es diabólico. Ni siquiera Jesús lo hizo, y eso no es unción. Jesús la unción la impartió sobre los discípulos y le dio libertad. Les dio libertad. ¿O no?
y una libertad plena para que predicaran el evangelio. La palabra de Lucas se cumplió en Jesús. Pero Jesús abrió el compás. Y tú hoy en día tú puedes decir y pararte esto, y te lo digo por experiencia. En una oportunidad estaba en un encuentro ministrando a un endemoniado o demonizado, como usted lo quiera ver, y el hombre no quería salir, el demonio no quería salir. Y yo le hablaba, y le hablaba, y le hablaba, y nada. Y el Señor me recuerda esta palabra, el Espíritu Santo. Me dice, no, pero dile que el Espíritu del Señor está sobre ti. Y empiezo a decirle, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Dios para dar libertad a los cautivos, y te vas en el nombre de Jesús. Se fue. Se fue. ¿Por qué? Porque el diablo sabe muchas veces que a ti se te olvidó. Y necesita el Espíritu Santo recordártelo. Si tú andas caminando en santidad, en justicia, andas haciendo las cosas bien, buscas la presencia de Dios, tú tienes la unción. Hay gente que es agradable escucharlo. Hay gente que solamente agarra el micrófono y canta, y la atmósfera cambió de una manera extraordinaria. Imposible negar que ese hombre o esa mujer no tiene unción. Y no es que vamos a andar con un medidor de unción, no. Sino que cuando hacen esos cambios, tú dices, ya va, pasó algo diferente, ¿verdad? Pasó algo diferente. Hay algo diferente, ¿verdad? ¿Qué hay? La unción. Hay algo. Y la unción se reconoce. La unción es como un perfume. Yo lo veo también como un perfume. Que si tú cargas violín, la gente va a saber que cargas violín. Pero si andas bien olorosito, la gente va a saber que andas bien olorosito. El violín es sinónimo de pecado en mi Biblia. El buen perfume, o bien olorosito, ¿qué pasa? Para mí es sinónimo de que andas ungido. Ungido para predicar, ungido para restaurar, ungido para libertar a los cautivos. Y así va creciendo la unción en cada uno de nosotros. Y así va a ir creciendo la unción en ti. ¿Cuántos anhelan la unción de Dios? Le digo algo. Me dijo un pastor en estos días, pastor, si no anhelas la unción a tal punto que te consuma a ti mismo, hay un problema en ti como pastor. Estamos hablando de pastor a pastor. Porque un pastor sin unción no alimenta nada. Y es un gran reto. Escuche, es un gran reto. Yo decía, Señor, ¿qué necesitamos como iglesia? ¿O qué necesita la iglesia hoy en día? Unción que pudra yugo. Estaba orando, unción que pudra yugos. Tenemos métodos, tenemos enseñanza, tenemos escuela. No te va a pudrir los yugos. Te va a dar un entrenamiento para funcionar dentro de la congregación. Pero en la vida, la unción la necesitas. Tú toques a alguien y la gente sepa que tú tienes la unción, que diga, wow, no sé qué tiene. Hay gente que te va a criticar, no importa, pero que tú digas, que la gente diga, allá en esa iglesia hay unción. Y la unción no la tiene un hombre solo, la tienen todos. Eso desde el que entra, eso tiene una unción tremenda. Cuando se lo saluda uno dice, wow. El que sirve el café provoca tomarse el café. Pero cuando no hay unción ni para eso, no provoca ni mirarle la cara al que sirve el café, porque ya sabes que el café está doble. Y sabes que es doble, es fuerte, amargo. Entonces yo a veces no lo agarro. Digo, no, ya está como doble la cosa. La gente en seguridad se sienta y diga, wow, qué calidad llegaron, sí, se sienta, porque hay un espíritu de servicio, porque es la unción de servicio que está. Que el que recoja la ofrenda tenga una unción especial para recoger la ofrenda.
Que el que sirve en la escuela de niños tenga una unción especial para los pequeños, una paciencia extraordinaria, que no la da solamente es la unción del Espíritu Santo. Y que salgamos a las células y que en cada célula no se convierta solamente en una reunión más, sino que sucedan milagros, sucedan restauraciones, que el espíritu de consejo opere de una manera extraordinaria, que la sabiduría brote cuando tú hables. ¿Sabes qué feo? Escuchar a alguien que no habla palabras de sabiduría. Porque si tú quieres escuchar a un hombre, a una mujer, y estás buscando un consejo sabio y oportuno, porque hay consejos que son sabios pero no son oportunos, y hay consejos que son oportunos pero le faltó la sabiduría. Entonces el consejo sabio y oportuno edifica y le da dirección a la gente. Y que tú vas atribulado porque tienes un problema y no te encuentres en esa persona una palabra de sabiduría. Eso es mejor consultar por Google. ¿Qué hago en este caso? Siento depresión. No sé, mucha información. Pero busca la unción, escuche. Busquemos la unción. ¿Qué necesitamos hacer hoy? Que usted salga de aquí. Uno, sabiendo que tiene un don. Escuche, sabiendo que tiene un don, un llamado, y que Dios ha colocado eternidad en usted. Mire para acá. Dios ha colocado eternidad en usted. Pero a pesar de que usted tiene el don, usted necesita operar en esa unción. No es solamente tener el don. En la parábola de los talentos todos tenían los dones, ¿se acuerdan? Los tres tenían los dones de multiplicación, empresarios, no sé. Pero hubo uno que escondió el talento. ¿Qué pasó con ese talento? ¿Qué pasó? Se lo quitaron y se lo dieron al que tenía más, porque es un principio. ¿Por qué será que a veces nos falta tantas cosas en nosotros? ¿No será que hemos descuidado o has descuidado el don que Dios te dio para la edificación del cuerpo? Necesitamos crecer. Que yo me siente, no sé, con cualquiera y hable y yo diga, wow, esa persona tiene la unción. Ese hombre tiene una unción tremenda en esta área. Y comienza a moverse un espíritu de honra en medio de nosotros, en medio del pueblo. Y la honra no es otra cosa que reconocer lo que Dios te ha dado. Eso es todo. La honra, ¿por qué honramos a Dios? Porque reconocemos a Dios. Y cuando se pase eso, la honra no se exige. La honra no se demanda. La honra se gana. Porque Jesucristo ganó todo en la cruz del Calvario. Y cuando Él ganó todo en la cruz del Calvario, ¿qué dice la palabra? Que se le dio nombre sobre todo nombre. Un nombre. Había muchos nombres, pero Él pasó por encima, sobre todo nombre. Por lo tanto, a Él honrad. ¿Y cómo lo hizo? Él no lo hizo solamente predicando, Él lo hizo haciendo. Él lo hizo honrándote a ti y a mí en la cruz del Calvario, porque cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él honró a Ronald. Él reconoció, ¿cómo me honró a mí en la cruz del Calvario mi Jesús? Cuando reconoció que yo estaba muerto en delitos y pecados. Y Él reconoció eso allá en el tiempo. Y dijo, el sacrificio lo voy a hacer por Ronald. Para que en algún momento Él me honre. Porque el espíritu de honra se maneja de esa manera cuando comenzamos a crecer en las diferentes unciones. La misma unción de Dios te hace reconocer la unción del otro. Porque el Espíritu de Dios no está dividido. Él te hace reconocer y dice, Leticia tiene una unción. La tiene. Entonces tú caminas y caminamos literalmente empoderados, muchachos. ¿Oyeron? Literalmente empoderados. ¿Por qué no para los músicos y para nosotros lo que ministramos para todos debería ser aparte de la responsabilidad? Si no pasa nada en la gente, si no pasa nada primeramente en mí, yo debería evaluarme. ¿Qué está pasando, Señor? Cuando tú predicabas habían hechos, la gente se convertía, sucedían cosas extraordinarias. Tiene que pasar. Si usted no sale de aquí hoy convencido por el Espíritu Santo de que usted tiene un don, pero que ese don necesita ser ungido por Dios
para que usted pueda desarrollar ese don y vaya ejercitando ese don a través de la unción del Espíritu Santo para ir creciendo, extendiendo el reino, pero para la edificación del cuerpo de Cristo, perdí mi tiempo. Pero yo sé que aunque sea uno, tengo la convicción desde hace muchos años, que en medio de una población, aunque sea uno, Dios lo va a hacer. Vamos a orar. Yo sé que Dios va a traer un tiempo de ungimiento en esta mañana. Amén. El Espíritu del Señor está aquí. Amén. Yo quiero leerle lo que leyó Jesús. Y en la medida que yo lo lea, en Lucas 4:16, fíjese lo siguiente. Aquí, esto es demasiado poderoso. ¿Por qué es demasiado poderoso? Porque en estas 6 líneas o estas 6 asignaciones que dijo Jesús, englobaron todo el ministerio de Jesús. Todo. Y en las 6 hay una cosa en común en las 6. Hay 6 líneas que Jesús nombra. O 6 niveles, o sí 6 líneas. Pero las 6 tienen una cosa en común, al principio y al fin. Al principio es Jesús, porque lo ungieron para eso. Y al final está la gente. Todas las líneas conducen a la gente. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quién es? A pregonar libertad a los cautivos. ¿Quién es? Vista a los ciegos, las personas. Y poner libertad a los oprimidos, la gente. Y a predicar el año agradable del Señor. Cerró con todos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay un modelo o un diseño que fue aplicado a Cristo mismo, que Jesucristo dijo: ejemplo les he dado a todos, en todo, a todos y en todo les he dado ejemplo, para que tú puedas pararte un día y decir: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió el Señor, con firmeza y con determinación, con carácter firme, con convicción profunda de que fue Él que te ungió. Escuche, que fue Él que te ungió y que te está equipando para obras extraordinarias, grandiosas, que tú no sabes en la economía o en la matemática de Dios o en la estrategia de Dios, ni yo tampoco, producto de esa unción que Dios derramó en mí y derramó en ti para el llamado puntual, los cambios que Dios va a hacer en familias, en estados, en naciones, en el mundo, tú no lo sabes, ni yo tampoco. Pero cuando un hombre se para y dice, se le para firme a las tinieblas, y no solamente lee que está ungido, sino que en realidad está ungido, las tinieblas tienen que retroceder, porque la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Y cuando habla en contra de la iglesia no es un nombre, no es Luz del Mundo, no es Luz y Vida, no es Maranata, no es Betel, no es nada de eso. No es. Es que tú te pares con convicción profunda y le digas a las tinieblas: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, y mi familia está cautiva y va a ser libre en el nombre de Jesús, porque los candados se romperán, porque no puedes tenerlos cautivos, porque aquí está un hombre que cree que el Espíritu de Dios está sobre él. Vista a los ciegos. Levantas un día
Y hay gente que está ciega en las tinieblas. No pueden ver la verdad. Vos te paras un día y estás creyendo que el Espíritu de Dios está sobre ti. Y tú estás consciente que los que están frente de ti están ciegos. Pero tú dices, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ungió el Señor. Y así no lo digas tú, esa es tu convicción. Yo camino con esa convicción. Y quiero seguir creciendo en esa convicción, que el Espíritu del Señor está sobre mí. Y cuando me pare, hablo con autoridad. Y tienes que pararte y hablar con autoridad. Ya basta que la iglesia sea blandengue con el diablo. No, es que ando ahí mintiendo más o menos. No. O eres o no eres. La Biblia lo dice, el tibio lo vomita. Es difícil, es muy difícil, es demasiado difícil mantenerse, pero no es imposible. Cuando tú procuras en el secreto que la unción crezca, cuando tú procuras que sea Dios mismo que te unja, que sientas el toque de Él, palpable, busca eso. Hace muchos años lo busqué y yo he sentido cuando el Señor me ha tocado palpable, me ha puesto las manos. Aquí en el servicio estaba un día, el Señor me tocó. Busqué las cámaras para ver qué me había tocado. Sentí la mano de un hombre en mi espalda mientras oraba por alguien ahí en el piso. Y no era nadie humano. Cuando buscamos, tengo la convicción profunda de que el Padre se va revelando a tu vida. Y si hoy te dio un poquito de aceite, mañana te unge con un aceite más grueso. Escuche, más grueso. Y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y cuando yo camino soy luz. Vamos a tener pruebas, sí la vamos a tener, luchas la estamos teniendo todos. Pero la iglesia tiene que ser una iglesia real. A ver, real, músicos, real. Escuche, diga real. Real sacerdocio, dijo el Señor. Por eso dijo, el real no es de la grandeza, de la opulencia, es que seas tangible, que seas palpable. No una iglesia mendiga, sino una iglesia que busca el poder del Espíritu Santo, que transforma sociedades, mente, corazones. Ese es el poder de Dios. Y yo creo que hoy el Señor va a ungir a personas, porque para eso el Señor nos ha traído, para ungirnos a muchos en esta mañana. Y no vamos a utilizar aceite, no, porque mi deseo y mi oración es que el Señor te unja donde estás, que tú sientas que el Padre te ungió, que tú sientas que el don que Dios te ha dado en esta mañana tú lo vas a tener y dice, Señor, tú me diste este don, y salgas ungido para la obra, para el ministerio, y todo el demonio que se atraviese tiene que apartarse. Entonces quiero que oremos con esa convicción. No vamos a ungir físicamente a nadie, yo no siento de hacerlo, pero sí siento en mi espíritu una convicción muy profunda que Dios está urgente y está ungiendo. Y si usted quiere que oremos, pase al frente, y eso sí lo vamos a hacer. Y oramos y clamamos para que el Señor derrame de su unción un poquito más sobre cada uno de nosotros. ¿Le parece? Pase al frente. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando. Vamos. Hay una unción aquí. Ay, mi vida nunca más será igual. Será igual. Clame, diga el Espíritu Santo, úngeme. Dile, Espíritu Santo. Allá atrás también diga, el Espíritu Santo, úngeme. Dile, úngeme. Úngeme. Espíritu Santo, úngeme. Aquí estamos anhelando, Señor, tu unción. Padre, el aceite de la unción lo tiene
Señor, yo quiero que me unja. Dígale, dígale, yo quiero que me unja. Dígale, Espíritu Santo, úngeme aquí atrás, úngeme. Vamos, el Espíritu Santo va a comenzar a ungir a personas. Vamos, coloquen esa demanda en el Señor. Vamos, dígale, Espíritu Santo, úngeme. Dile, Espíritu Santo, úngeme.